episodio de Fútbol Infinito. Jaime Macías y Eduardo Vizcayar nuevamente con ustedes. Vizca, final definida de la Copa América. Un finalista, me parece el más predecible de todos. Y el otro podríamos decir que el más impredecible de todos también. ¿Cómo te va, Jaime? Bueno, yo diría que sí, que en la primera parte estoy de acuerdo, que Brasil era uno de los grandes candidatos. Habíamos mencionado, es cierto, a otros equipos por nombre o por circunstancias individuales de algunos de sus jugadores, caso, por ejemplo, de Argentina, Chile como campeón, Colombia, porque llegó el año pasado hasta una instancia importante en la Copa del Mundo. Y bueno, ahí dentro de todo eso estaba Perú, ¿no? Perú llegó al Mundial, no tiene de repente, quizás no tenía el mismo envión que parecía que tenía después de la clasificación hacia Rusia, pero tiene a Gareca. Entonces Gareca es la línea, digamos, la línea que continúa el trabajo y el orden, y eso es lo que ha llevado a Perú hacia esta final histórica, porque después de aquella conseguida y ganada en 1975 con otra gran generación, bueno, ahora Perú tiene la posibilidad de posicionarse nuevamente en la conquista de este título. Vamos un poquito más atrás y vamos a ver cómo llegan estos dos equipos. Brasil era favorito sobre Argentina. Brasil me parece que es justo ganador del partido sobre Argentina, a pesar de que Argentina juega su mejor partido de la Copa, pero venía de tan lejos que no alcanzaba para pelear de igual a igual. Pero hubo momentos puntuales en el partido que se convirtieron en la gran polémica de esta Copa América. Y son las dos acciones, dos posibles penales a favor de Argentina que no fueron revisados por Rodi Zambrano. Creo que Rodi Zambrano no los ve, es más, estoy seguro que Rodi Zambrano no los ve porque en la reiteración se ve claramente cómo él está siguiendo la trayectoria del balón y no donde se cometen las infracciones. Pero la gran discusión es, ¿qué pasó después? Le informaron y él se rehusó a ir, nunca le informaron. Y por supuesto que a pesar de que Brasil había sido muy superior a Argentina, si el partido se llega a poner 1-1 a 15 minutos del final, podría haber pasado cualquier cosa. Es un momento muy caliente la acción, por ejemplo, de Alves sobre el Kun Agüero, en la cual a mí me parece que hay penal y bueno, hubiese significado que el árbitro, Jaime, anulara el gol de Brasil y pitara el penal a favor de Argentina. O sea, pasar del posible 2-0 a 1-1. Había que aguantar con mucha personalidad esa situación y creo que el árbitro se debió haber dado la posibilidad a sí mismo para salir de cualquier duda de ir a verla al monitor. Lamentablemente no sabemos cómo procedió el VAR, donde estaba Leodán González, el árbitro uruguayo, y conversaba bastante este tema con mi compañero en Telemundo, Marco Antonio Rodríguez, Chiquimarco, y hablábamos del tema que habíamos conversado primero, Jaime, en la previa del partido, entre nosotros, dentro de nuestras conversaciones de divague, que Rodi Zambrano era el primer ecuatoriano, o ha sido el primer ecuatoriano en pitar un Brasil-Argentina con todo lo que eso conlleva. Y bueno, no es un detalle menor, no le fue bien a Zambrano, el cocinero o el chef o el empresario del catering, y también muestra que de repente el arbitraje en Conmebol ha perdido unos grandes referentes en países donde había muy buenos árbitros. Hoy, por ejemplo, no se confió por el hecho de que Chile estaba en la otra semifinal en Bascuñán, entonces que has reducido, que sacás al árbitro de Argentina, al árbitro de Brasil, porque se están enfrentando, que no tenemos de repente como en otras épocas un gran árbitro uruguayo, caso de Jorge Larrionda, y Roldán está en la otra semifinal, ¿y a quién le damos el partido? Entonces, dentro de esa situación, ocurrió que había que confiar en el ecuatoriano y que lamentablemente las circunstancias no le han sido favorables, porque si él va y dice, lo estoy viendo y veo que no hay penal, perfecto, yo creo que ante eso Argentina no hubiese argumentado mucho más. Salvado ese tema, Jaime, en lo futbolístico, Argentina levanta su producción, como vas bien diciendo, se va encontrando dentro del torneo y
le falta otra vez en zona de definición, 2 pelotas en los palos, mucho peligro no concretado. Y Brasil es lo opuesto. Brasil se cierra atrás, sabe tirar. Primero tiene un arquero considerado hoy por hoy entre los 3 mejores del mundo. Y luego tiene una defensa que no falla, que no ha recibido un gol en toda esta Copa América, Jaime. Y si a eso le agregamos lo que se aporta llegando desde atrás, con Alves en la jugada del primer gol, y la capacidad de los 2-9 para uno tomar una posición de asistidor del otro, cosa que se repite en ambos goles, tenemos un Brasil prácticamente perfecto, muy europeo, muy a la francesa campeona del mundo, pero muy europeo porque llega y concreta, y atrás no le puedes meter un gol. Coincidíamos la semana pasada que dentro de los muchísimos peros que podía tener Brasil, en relación a su historia, en relación a su funcionamiento, seguía estando un escalón por delante del resto de equipos, sobre todo de Argentina. ¿Va a traer cola esta polémica del Barbija? Bueno, yo creo que va a quedar diluida en el tiempo, porque me parece que, y lo apreciaba de colegas argentinos, si Argentina pasa a la final o Argentina recibe ese penal y termina dándosele la situación de poder disputar la final de la Copa América, no creo que consiga, bueno, a ver, si Messi ganaba un trofeo, por ahí se entra en una situación de euforia, Scaloni entra en una situación de euforia y se tapa un poco el sol con el dedo. Pero yo creo que Argentina debe seguir por esta línea y lo mejor que le pudo haber pasado es sacudirse en la derrota ante Brasil, justa o injusta, VAR o justo o VAR injusto, y continuar su reconstrucción porque es lo que necesita el fútbol argentino. Y que Brasil gane un torneo en Sudamérica, o que lo vuelva a ganar en Brasil, porque los últimos 3 trofeos que ha ganado, Juegos Olímpicos, Confederaciones, los ha ganado allí, Jaime, todos en la década del 10. Y bueno, demostrará también que Brasil, aún sin Neymar, es Brasil, llegará como candidato a la próxima Copa del Mundo y ratificando la idea de Tite, y me parece que también es lo que hace esta Copa América, ratifica la idea de 2 entrenadores que han sido mantenidos en su puesto y que han trazado una línea de la cual no se están apartando. Sí, son, digamos, los 2 ciclos más importantes que vienen de cola de la eliminatoria. Hablaba con amigos uruguayos y me dice, al maestro lo valoran más de afuera que de adentro, porque ya hay un cierto desgaste con ciertas ideas del maestro, y después los otros nombres que habíamos destacado es gente que llegó, Queiroz, Rueda, es gente que estaba comenzando un ciclo y que hay que poner un compás de espera para sacar conclusiones finales, a pesar de que podemos destacar lo que han hecho en esta Copa. Vamos a la otra semifinal. Habíamos analizado, y lo había confirmado, entre comillas, el propio Rueda, que su gran preocupación era el fondo físico de su equipo, un equipo que en gran medida supera los 30 años. Tan real era esta preocupación que en el partido frente a Uruguay había descansado jugadores, a pesar de que eso le podía costar perder el primer lugar del grupo, lo que terminó pasando. Sin quitarle mérito a Perú, creo que eso también fue uno de los condimentos que Perú tuvo a su favor el día de ayer. Después viene lo táctico, esa triple G de la que hablamos, Gareca, Gallese y Guerrero, fundamentales los 3. Pero precisamente ayer me parece, Vizca, que todo comienza con un extraordinario partido de Tapia y de Yotún, cortando Aránguiz Vidal, que es el motor de la selección chilena. Sí, de acuerdo, Jaime. Yo creo que sí, se destaca, coincido que se destacan las figuras de Renato Tapia y de Yoshimar Yotún, pero tengo la sensación de que Perú lo ganó por ser un bloque muy homogéneo. Utilizó la presión en el primer tiempo para generarle problemas a Chile, justamente para evitar eso, que la pelota llegara a la zona media y a la zona de avance con espacios para Arturo Vidal, para Charles Aránguiz, que se enchufaran el partido Alexis Sánchez, que obviamente no es el mismo Alexis de cuando Chile tuvo sus conquistas. Entonces Vargas quedó desconectado, los laterales no pudieron pesar porque Chile cubrió muy bien las bandas y fue un partido, yo digo, muy completo y muy valiente de la selección peruana. Donde hubo efectividad, Cuevas se pierde la primera acción de peligro, después falla también Aránguiz, pero en el momento que Chile empieza a perder la pelota en la salida,
y que Perú ya se da cuenta de que ahí está el partido, y bueno, un problema para Gary Medel, un problema físico para Arturo Vidal, lo que ya habíamos mencionado, el desgaste de estos jugadores a los cuales yo no veía para rendir en 3 partidos exigentes en una semana. Y se terminó dando en el segundo. Jugaron un gran encuentro contra Colombia, donde hicieron que Colombia se viera mal, y ahora Perú les hizo lo mismo. Los presionó, hizo que Chile se viera mal, se viera desgastado, se viera avejentado, aunque vendió la derrota carísima como un verdadero campeón que es. Y luego la efectividad de Perú, que es lo que le estaba faltando en otros partidos. Hasta hemos visto, Jaime, en el segundo tiempo, que los 3 suplentes, los 3 cambios que ingresan, Bayón, creo que fue Polo el otro jugador, González, y sí me parece que Andy Polo es el otro que ingresa, entran bien al partido, Jaime, entran con una confianza y terminan pisándole la pelota y tirando caños en los últimos minutos del partido, cuando más arreciaba la selección chilena, y donde Galese también se convierte en figura, porque Perú tuvo todo. Se le dio todo, desde lo táctico, desde lo individual, desde lo defensivo, desde lo ofensivo, desde lo colectivo, desde todo. Perú ganó el partido de punta a punta de un gran modo, y con una gran confianza para esa definición, donde se van al grande de local, pero ojo, ya con el aviso de que en el VAR va a tener que haber justicia. Sí, pasamos, Vizca, de la gran Chile campeona, bicampeona en el partido frente a Colombia, a la Chile de las eliminatorias, en el partido frente a Perú. Y ese desgaste físico, creo que coincidíamos todos que tarde o temprano iba a pasar factura, porque ¿qué es lo que te provoca ese desgaste físico? Que te quedas sin reacción. Es decir, si a Chile el partido le funcionaba de principio, pues quizás estábamos hablando otro cantar. Pero como no le funciona de entrada el partido, ya se queda sin aire para reaccionar, y no sabemos cómo hubiera reaccionado Chile. Eso es lo que te genera este desgaste físico del que estábamos hablando. Vamos a la final. Brasil sigue siendo el archi mega favorito. Sí, igual hacemos un pasaje por el tercer puesto. ¿Es simbólico este tercer puesto o se juega algo más allá de que se enfrentan los protagonistas de las últimas 2 finales? El tercer puesto para mí, Vizca, es importante para quien es meritorio ser tercero. Entiéndase Perú y Venezuela en la Copa América de Argentina, entiéndase la selección belga en el Mundial, Ecuador en el último Mundial Sub-20. Para esos equipos es meritorio y motivante ser tercero, porque están ante la mejor participación en su historia. Pero es muy difícil jugar el tercer puesto para los 2 equipos que vienen de jugar las 2 últimas finales. Para 2 equipos que llegaron acá con la intención de ser campeones y que han saboreado el campeonato hace muy poquito. Creo que es un partido que depende mucho quién lo juegue para saber cuán importante es y cuán importante no es. Pero ¿no te parece que, por ejemplo, tanto para Rueda como para Scaloni, terminar la Copa con un buen sabor de boca les va a dar un cierto respaldo, mientras, bueno, Scaloni todavía tiene que ser ratificado porque tiene contrato hasta diciembre, Rueda va a seguir, pero se instala sobre él esta sensación de que, bueno, habrá que ver si Rueda es el hombre que puede volver a Chile a la Copa del Mundo? O sea, Argentina tiene que hacer aparecer otros jugadores, por ejemplo, Dybala, o sea, quizá tenga un valor más allá de la incomodidad del tercer puesto. Quizás sea algo que motive tanto argentinos como chilenos, aparte de la rivalidad que ya existe, como para ponerle algo más. No sé si va a jugar Messi el partido, pero yo, por ejemplo, a Messi no le cambia nada. Ahí sí estamos. A Y Messi a ya Vidal ser tercero. tampoco. No, a Arturo Vidal tampoco, a Gary Medel tampoco, pero a ciertos jugadores jóvenes de los 2 equipos y a sobre todo Lionel Scaloni, me parece que el tercer puesto los dejaría en una posición un poquito más ventajosa de la que estaban al principio del torneo, y sobre todo para Argentina después de la derrota frente a Colombia. Sí, pero a ver, el hecho de que Argentina haya sido eliminado por Brasil en Brasil, creo que le da más crédito a Scaloni que si hubiera sido eliminado por alguien más de una forma diferente.
Más allá de Scaloni, creo que hay frutos verdes en Argentina en ciertas posiciones. Creo que esa es una conclusión un poco más difícil para Rueda, que Rueda, la conclusión que sacamos de Chile es que si este equipo no llega al Mundial con lo que vimos, no va a llegar porque no hay nadie detrás. En cambio, en Argentina sí no están a la altura de la generación anterior, pero hay material. Me parece que Argentina tiene margen de mejora, Chile no tiene margen de mejora. Quizás esto que te acabo de decir es punto y aparte del partido por el tercer lugar, porque al final esto es un bloque, esto es un deporte de equipo. Y si Correcto. dentro de ese bloque y ese equipo hay gente a lo que el partido le da igual por obvios motivos y hay gente a la que le motiva, pues es muy difícil que ese bloque esté enchufado en un mismo rendimiento. Sí, ahí lo terminamos entonces y me parece perfecto el punto y aparte, Jaime. Para centrarnos en la final, eh, hemos visto a Perú que le hizo partido a Uruguay, a una Uruguay que tiene una gran potencia ofensiva como la tiene Brasil, que defiende muy bien como defiende Brasil, pero el grado de dificultad está en el juego que te puede generar Brasil en el sector medio, cosa que a Uruguay le cuesta más. Es la gran asignatura del maestro Tavares. Entonces, viene el jugador peruano, la selección peruana, con una motivación impresionante, otra vez encontrando su mejor versión en las Copas América, como lo ocurrió en el 2011 en Argentina, como lo ocurrió en Chile en el 2015. Creo que es un equipo más maduro. El grado de madurez está expuesto en Zambrano, expulsado en la semifinal contra Chile en el Nacional de Santiago y protagonista ayer de un partido excepcional contra Eduardo Vargas y contra el ataque chileno. Es un partido en el cual Brasil es favorito, pero yo no descartaría a Perú, Jaime. Esa es mi sensación, porque si Perú logra replicar, está bien físicamente como para hacer una presión media y alta y luego saber capitalizar lo poco que desnudó a Argentina, que es tocando la pelota y a Brasil se le puede hacer daño atrás. Y si hay algo que hizo Perú muy bien ayer, es tocar bien el balón, con un Guerrero que todavía está efectivo. Entonces, sí, es Brasil el candidato, Jaime, para mí. Pero ojo con Perú, esa es mi sensación. Brasil ha encontrado en este último tramo, no, quizás estoy exagerando, en este último partido, una cuota de contundencia que no había tenido antes, porque Brasil desperdiciaba demasiadas ocasiones. Y creo que el partido en el que mayor porcentaje de contundencia tuvo fue el partido contra Argentina, donde llegó poco, pero cuando llegó liquidó. Y el 5-0 contra Perú. Y el 5-0 contra Perú. Normalmente cuando tienes estos partidos, quien tiene la ventaja, entre comillas, es quien fue goleado por la siguiente vez que se enfrentan. El mérito de Perú es el bloque, lo que tiene Perú es el bloque, lo que tiene Brasil es que si bien es un bloque muy sólido, las individualidades pueden resolverte un partido de mejor forma que lo que podría hacer Perú. Es difícil encontrar un camino a la victoria de Perú que no sea el que tú ya mencionaste, Vizca. Que sea ese bloque sólido, esa buena circulación de balón, la madurez que tiene, el momento anímico en el que se encuentra. Pero sigo pensando que si Perú la gana sin restarle méritos, más vale lo habrá perdido Brasil, porque ante una versión medianamente buena de Brasil, creo que lo muy positivo de Perú no alcanza. Necesita Perú un poco que se le dé esa tormenta perfecta que se le dio contra Uruguay. Sí, no, Perú tiene que elevar, tiene que seguir elevando su rendimiento, tiene que demostrar que sus futbolistas, que a veces se habían mostrado en el torneo con muchas dudas, me refiero, por ejemplo, a los Carrillo, a los Cueva, a los Flores, a los Yotun, a los Tapia, que aparezcan como verdaderos cracks. Y allí es donde Perú demostrará que tiene para tirar estos 4 años o 3 años hasta la clasificación, hasta poder llegar a Qatar. Pero sí, tiene que haber una mezcla de factores. Y no te olvides de algo también, Jaime. Eh, Brasil va a jugar bajo mucha presión. Vamos a ver cómo Brasil negocia esa presión. Sí, tenés la categoría de Alves, tenés el liderazgo de Thiago Silva, probablemente juegue Joao Miranda en el centro de la defensa ante la lesión de Marquinhos.
Habrá que ver quién ocupa el lateral izquierdo, pero no hay ningún problema si no juega Felipe Luis y juega como lo hizo el otro día Alexandro. O sea, Brasil es un equipo muy completo. Tiene esta gran ventaja, Jaime. No ha recibido goles. Argentina le pegó 2 tiros en los palos. Tiene un gran arquero. Tuvo los palos. Pero bueno, Perú tiene la posibilidad. Yo creo que Perú llega de un modo... Si lo tuviera Farfán, te diría que llega de un modo inmejorable. Entonces, no se encontrará Perú con una mejor oportunidad. Y es cierto, es en Brasil, pero ahí está Perú. Perú viene con una motivación muy alta. Hay solo 4 equipos en la historia que ganaron un partido oficial no amistoso en Brasil. Uruguay en el 50, en la final del Mundial, o el último partido del Mundial, que no fue final. Correcto. Perú en el 75, las semifinales de la Copa América, que en esa época era sede rotativa, es decir, la final no fue ahí, pero Perú la terminó ganando después a Colombia. Alemania en el 2014, el 7-1, y después el partido por el tercer lugar que se lo ganó Holanda 3-0. Son los 4 equipos que le han ganado un partido oficial no amistoso a Brasil en Brasil. Ha pasado mucho tiempo, pero al final termina siendo un condimento más para el morbo y para la presión, porque creo que hemos visto a Brasil en esa situación y lo hemos hablado durante toda la Copa Vizca, el peso emocional que está cargando Brasil y que por momentos lo hace de buena forma y que por momentos le pasa factura. Sí, yo quiero cerrar, Jaime, diciendo que para jugarle bien a Brasil, para hacerle partido a Brasil, hay que estar bien en 3 aspectos: físico, futbolístico y anímico. Hay que cambiarle el orden de acuerdo a lo que uno interprete que es más importante. Yo creo que Perú está bien en los 3. Es cierto, se llevó 5 goles hace, ¿cuánto? 2 semanas, pero esto es fútbol y a veces que una goleada te puede dar las enseñanzas para poder conseguir una victoria. Bueno, es que Perú pasó de esa goleada a no recibir goles. Sí, asumir lo que tenía que hacer dentro de un partido para que no le pasara lo que le ocurrió contra Brasil. Entonces, por eso te digo, esta copa es tan particular que te permite enfrentarte 2 veces Sí. a un rival en 6 partidos. También puede ocurrir en un mundial, obviamente, pero aquí se da ese doble enfrentamiento y veremos quién saca conclusiones de aquel encuentro, que fue 5-0 para Brasil, con un penal parado por Galese, con una muy mala actuación de Galese, y cómo les va ahora en esta histórica cita de Maracaná. Vizca, ha sido un gusto como siempre. Nos reencontramos después con conclusiones de esta Copa. Será hasta la próxima. Gracias por estar con nosotros.